Hola Jera, espero que te encuentres muy bien. Me gusta mucho tu contenido y te quiero compartir mi relato. Esto me pasó hace algunos años en los límites de Veracruz y Tampico. Era de madrugada cuando escuchamos a los perros ladrar. Abrieron la puerta de un golpe. Mi padre tomó su arma y la accionó varias veces. Entonces vi que cayeron un par de hombres. Luego una ráfaga lo alcanzó y cayó al instante. Mi mamá se encerró con nosotras en el baño. Nos pegamos a la pared para evitar las balas que atravesaban la puerta. Cuando lograron abrirla, mi madre los recibió con el machete. Pudo contener a 2 hombres, pero un tercero la dejó inconsciente. Antes de caer, logró clavar la hoja del machete en su cabeza, tumbándolo al suelo. Sin embargo, en ese momento entró el perro, el cual era un tipo alto y corpulento, de piel morena cocida por el sol. Su reputación de sádico y misógino era conocida en todo el pueblo y sus alrededores. Todos le temían, incluso hasta sus mismos hombres. Lo había contratado un narco para obligarnos a vender nuestras tierras, y aquellos que no accedían los desaparecían para quedarse con todo. Mi padre fue uno de los pocos que no quiso vender, pues la tierra era lo único que teníamos. Cuando llegó el tipo, sujetó a mi madre de la blusa, levantándola hasta el techo. Ella intentó defenderse, pero con un simple movimiento le arrebató la vida. Después siguió con nosotras, nos sacó a la fuerza de la casa, subió a mi hermana a la parte trasera de una camioneta, la ultrajó y después la asesinó. Al terminar con ella, me ofreció a sus hombres para que me hicieran lo mismo. Uno por uno fueron pasando, me golpearon y me hicieron lo que ya se deben estar imaginando. No sé en qué momento me desmayé, solo sé que desperté amordazada y en el asiento de atrás de un carro. No tenía fuerzas, me dolía todo. Aún así logré abrir la puerta y en una curva salí disparada. Caí rodando por una pendiente hasta unos matorrales. Escuché algunos disparos que se impactaron cerca de donde estaba. Creo que me dieron por muerta y se marcharon. Al amanecer, un anciano me encontró moribunda. Me llevó a su casa en las faldas del cerro. Curó mis heridas, entablilló los huesos rotos y cuidó de mí. 6 meses tardé para sanar por completo. Mientras lo hacía, solo pensaba en vengarme del perro y sus hombres. Durante el tiempo que pasé recuperándome, noté que venía gente de muy lejos para pedir consejos, amuletos, remedios o saber de su futuro. El anciano era un chamán. Sabía mucho sobre medicina herbolaria, infusiones, brebajes y cosas sobrenaturales. Mi madre anteriormente me había platicado sobre ellos. Decía que podían ver el alma de las personas, invocar espíritus, hablar o convertirse en animales, incluso hacer que lloviera. Una noche de luna llena, el chamán encendió una fogata y lanzó unas hierbas al fuego. Luego me dio a beber un líquido amargo. Sentí cómo el tiempo se empezó a hacer lento. Se acercó a mí y puso su mano sobre mi pecho. Dijo que mi espíritu no estaba en armonía con mi cuerpo. La sed de venganza estaba alterando mi aura y eso era muy malo. Me pidió que inhalara el humo y que lo mantuviera unos instantes adentro. Después con la mano izquierda apretó mi vientre y la empujó hacia arriba, porque en el estómago habita la venganza y era necesario que liberara ese sentimiento. Subió su mano hasta mi pecho y exhalé el humo. Sentí un gran alivio cuando lo hice y me sentí en paz. También dijo que me ayudaría a contenerme con mi animal interior. Entonces de pronto comenzó a aullar y una manada de coyotes bajó del cerro. El más grande de ellos caminaba inquieto frente a mí. Los ojos le brillaban reflejando las llamas de la fogata. El anciano me indicó que no tuviera miedo y que me despojara de mi ropa, pues resulta que el coyote me había escogido. Nos miramos fijamente a los ojos. Se enfiló hacia mí y de un salto cruzó el fuego para introducirse en mi cuerpo. Comencé a convulsionar y caí desmayada. Cuando desperté, el fuego se había consumido. Me sentía fuerte y renovada.
El chamán besó mi frente y puso un collar en mi cuello con el colmillo de un coyote colgando. Dijo que ahora yo era una nahual y podía convertirme en coyote cada que yo lo necesitara. Así podría hacer justicia para mi familia, pero que nunca la utilizara para hacer el mal, o de lo contrario, el animal me consumiría y perdería mi lado humano, convirtiéndome así en una bestia salvaje. Me tomó un par de días aprender a controlar la transformación, y después de dominarlo, llegó el momento de partir. El chamán se despidió de mí con un abrazo fraternal y dijo: que los espíritus de la tierra guíen tu camino, siempre con honestidad, justicia y verdad. Entonces lanzó un puño de tierra al aire y luego se fue. Como yo no podía regresar a casa, me dirigí a los límites del pueblo y pedí trabajo como mesera en uno de los bares. Ahí se juntaban toda clase de malvivientes. Pasé 4 meses preguntando y reuniendo información sobre el perro y sus hombres. Supe que se reunían en un bar clandestino. Fue fácil llegar a ellos. Bastaba con esperarlos afuera y pedir que me llevaran. La mayoría me llevaba a un lugar alejado para sobrepasarse, pero a ninguno lo dejé tocarme. Sus gritos comenzaban al verme transformar. Horrorizados intentaban escapar, pero era demasiado tarde. Disfruté ver cómo algunos lloraban como niños, mientras se arrastraban pidiendo ayuda. Otros intentaban rezar y suplicaban que no les hiciera nada, incluso cuando ya no tenían esperanza de vivir. Al final todo terminaba en un mar de sangre, y uno por uno fueron cayendo. Aunque fue más difícil acercarme al perro, ya que empezó a cuidarse más cuando supo que su gente estaba desapareciendo. Uno de sus secuaces, antes de morir, me dijo que a su jefe le gustaba abusar de las mujeres con las que estaba. Eran pocas las que sobrevivían a un encuentro con él, y que la dueña del bar solía darle mujeres jóvenes que vinieran de otros pueblos o que no tuvieran familia. Así nadie preguntaba por ellas, garantizando la clandestinidad del negocio. Así que logré colarme en el bar un viernes por la noche. Busqué a la encargada y le dije que necesitaba trabajo. Pude notar cómo le brillaron los ojos cuando me vio. Pidió a 2 hombres que me llevaran a un cuarto en la parte superior. Las paredes estaban acondicionadas para que el ruido no las traspasara. Ni siquiera había un colchón, solo un par de grilletes colgando del techo. Me encadenaron y se fueron. Pasó alrededor de 1 hora y mis manos comenzaban a dormirse. De pronto se abrió la puerta y la bestia entró bufando. Me miró sin hacer ningún gesto. Caminó lentamente hacia mí hasta tenerlo tan cerca que podía sentir el aire caliente de su aliento en mi rostro. Entonces sus ojos se encendieron como 2 llamas rojas. Comenzó a asfixiarme. Su cara cambió haciendo unos gestos horribles. Estaba a punto de ultrajarme cuando soltó mi cuello por unos instantes, suficientes para liberar mis manos, transformarme y abalanzarme sobre él. Lanzó un grito de dolor y retrocedió un par de pasos. Luego sonrió con malicia y se transformó en un enorme lobo negro. Él también era un nahual, pero había perdido su humanidad al usar su poder para hacer el mal. Inmediatamente me atacó sin piedad y yo a él. Fue una lucha encarnizada. Sin embargo, la pérdida de sangre fue mermándolo poco a poco hasta que las fuerzas le faltaron y cayó desfallecido. Aproveché el momento y terminé con él de una vez por todas. Me tomó un momento recobrar las fuerzas. Había sufrido múltiples heridas en todo el cuerpo. Aún así logré levantarme. Bajé el salón principal y ante la mirada atónica de los asistentes salí por la puerta principal. Caminé toda la noche y al amanecer llegué a la casa del chamán, quien me recibió y curó mis heridas. Como no tenía dónde ir, me adoptó como su aprendiz y con el tiempo me he convertido en una mujer chamán. Esto pasó en el mes de junio del año 2019. Soy un soldado en activo aún y en una de nuestras misiones más recientes nos mandaron a la sierra de Chihuahua.
y ahí nos encontramos con algo que nos dejó sorprendidos a todos los de mi pelotón. Nosotros somos 20 elementos. Nuestro trabajo en la sierra era buscar plantíos de marihuana y quemarlos. En una de nuestras búsquedas salimos en la mañana como todos los días. Todo iba bien hasta que nos alcanzó la noche. Tuvimos que parar en una parte del cerro para descansar. Al caer la madrugada, empezamos a escuchar ruidos extraños. A lo lejos se percibían como unos lamentos. Eran unos lamentos desgarradores, como si estuvieran torturando a alguien. Esos gritos venían acompañados de unas voces y alaridos que parecían no ser humanos. Se escuchaban como unos sonidos de bestia o algún otro tipo de animal. Jamás habíamos escuchado algo así. Después de un momento los gritos cesaron y nosotros solo nos quedamos impactados, preguntándonos de dónde provenían esos gritos. A la mañana siguiente levantamos nuestro campamento y seguimos nuestro camino. Todos coincidimos en que todo lucía diferente, pues todo alrededor estaba sumergido en un profundo silencio que nadie se explicaba. No se escuchaban aves ni algún otro animal a la redonda. Todo estaba en un completo y extraño silencio, y así permaneció todo el día, hasta que nos alcanzó de nuevo la noche. Instalamos una vez más el campamento para poder descansar, y de nuevo en la madrugada volvimos a escuchar aquellos crudos y horribles lamentos, pero esta vez se percibían más cerca, con un eco que parecía ser los más terroríficos aún. Nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual pasó sin mayor novedad. Nada nos atacó y aquellos lamentos de dolor desaparecieron en unos minutos. Llegó el amanecer del tercer día. Reanudamos nuestro andar y por fin llegamos al plantío donde nos habían dado las coordenadas. Trabajamos la mayor parte de la tarde y después de terminar con el trabajo partimos de regreso, como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo. Entonces regresamos por algún camino diferente y al final creo que no resultó ser lo mejor. Ya una vez emprendiendo el retorno, caminamos por algunas horas hasta que nos alcanzó de nuevo la noche. Encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella. Ya una vez instalados ahí, proseguimos con el protocolo de seguridad y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera como vigilantes para que cuidaran mientras los demás descansábamos. Las horas pasaban y así llegó la madrugada. Cerca de las 3 a.m. volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores. Sin embargo, lo más aterrador es que esta vez parecían venir del fondo de la cueva. Sí, la misma en la que nos encontrábamos. Entonces todos nos quedamos en completo silencio para prestar más atención. Después de unos segundos, esos horribles gritos volvieron a retumbar en nuestros oídos, así que decidimos dividirnos en dos pequeños grupos. Uno entraría para revisar qué estaba pasando y el otro se quedaría fuera por si necesitábamos apoyo. Yo me integré al grupo que se dispuso a entrar. Nos fuimos adentrando poco a poco sin saber con lo que nos íbamos a topar. Atentos, armados y con sigilo llegamos al punto y no me van a creer lo que vimos, pues llegamos a un lugar donde unos seres con aspecto de reptil estaban sacrificando a una mujer. Esos seres medían como 2 metros de altura, su piel era escamosa y de un color verde opaco, también tenían la cara de un lagarto. Poseían garras y se movían con gran fluidez. Nosotros al ver eso nos quedamos petrificados. No podíamos creer lo que estábamos observando, pues muy posiblemente esos seres no eran de este planeta. Entonces, uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un raro sonido alertó a los demás. Nosotros aterrados comenzamos a correr y ellos vinieron tras nosotros. Entonces descargamos nuestros rifles contra esas criaturas, pero las balas parecían no afectarles en nada. Era como si rebotaran en su piel escamosa, como si trajeran algún tipo de armadura. Mientras salíamos corriendo del lugar, esos engendros alcanzaron a 3 de mis compañeros.
2 de ellos perdieron un brazo y al tercero le abrieron el abdomen con un ataque. Al llegar a la salida de la cueva, pedimos apoyo aéreo por radio para una evacuación de emergencia y explicamos lo sucedido también. Formamos una barrera de defensa para que esos seres no se acercaran, pero al parecer no querían o tal vez no podían salir de esa cueva. Pasaron más de 10 minutos cuando vimos que arribó un helicóptero negro a nuestra posición. Al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejábamos esa clase de helicópteros en el ejército. Entonces de él bajaron 4 hombres fuertemente armados y con trajes tipo metálicos, también de color negro, con caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Se nos acercaron y dijeron que nos retiráramos, que ellos serían quienes controlarían la situación. Sus voces eran diferentes a la de un humano, no sé cómo explicarlo, pero diferentes. Entraron a la cueva y fuimos testigos de una masacre. Vimos cómo sacaron del lugar a 2 de esos seres ya muertos, completamente acribillados. Entonces, 2 de esos hombres se volvieron a acercar a nosotros y dijeron: «Nosotros trabajamos directamente para el gobierno, así que no necesitan reportar esto». Sabían perfectamente quiénes éramos y si divulgábamos esa información, ellos vendrían tras nosotros. Luego de eso se fueron con esos seres en su helicóptero y desde ese día sabemos que hay organizaciones que nos tienen vigilados. Después de esos acontecimientos, hemos sido asignados a diversas operaciones especiales donde tenemos que guardar silencio. No se nos dice nada, pero sabemos que se oculta algo grande. Espero que contarte esto no signifique algún peligro en mi vida, pero yo quiero que todos ustedes sepan lo que realmente pasa en este mundo, que hay rincones en el planeta en el que suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación. ¿Cómo están, historias de terror? Yo soy conductor de Uber en una de las ciudades más peligrosas de México, del mismísimo Culiacán, Sinaloa. Llevo poco en este trabajo y hace unos días iba conduciendo mi carro de transporte cuando entró un viaje donde el pasajero se supone sería una mujer. Sin embargo, cuando llegué a la ubicación, salió un chavo de mala pinta. En un principio me dio desconfianza, pero el viaje era bueno económicamente, así que lo acepté. En el camino, el hombre de aproximadamente 30 años me comenzó a platicar muchas cosas, y así llegó hasta el punto en que me contó a lo que se dedicaba. Dijo ser un sicario, que ya tenía tiempo en ese oficio, porque le gustaba la adrenalina, pero sobre todo la fiesta. Por eso debía aprovechar cada momento que pudiera para emborracharse y gozar de los frutos de su trabajo, porque al estar en lo suyo, debía de andar al tiro siempre. Así continuó la charla, y en algún momento me dijo que no me preocupara, ya que no me iba a hacer nada a mí, que solo se dirigía a realizar un trabajo para su patrón, ya que el hombre encargado de moverlo no estaba disponible, por eso necesitó de mis servicios, pero que con la gente que no andaba en lo mismo que ellos, no se meten. Yo solo me enfoqué en dejarlo donde me pidió, y me quedé callado gran parte del camino. La ruta era larga y el calor intenso. Yo ya estaba desesperado por llegar al destino. De repente el muchacho rompió el silencio y me dijo: «Mire, jefe, la neta a mí no me da miedo toparme con la poli o los soldados, pero hace días nos chingamos a unos contras. Los fuimos a dejar a un llano abandonado. Cuando quisimos avanzar, la camioneta no se movía porque el sensor marcaba que frente a la camioneta se encontraba una persona, pero no había nadie. Entonces metí reversa y sí funcionó, pero cuando volví a meter drive no quiso avanzar. Los que íbamos no pudimos explicar lo que estaba pasando. Yo tengo familiares que son brujos y conozco un poco de estos temas paranormales. Le digo esto porque de repente se me vino algo a la mente. Le pregunté a los muchachos si se habían quedado con algo de los difuntos, y un vato al que le decíamos el Chino
respondió que sí, que le había quitado los tenis a uno de los difuntos. Furioso le dije que los arrojara lejos para poder salir. Él lo hizo, pero ni así pudimos avanzar, por lo que tuvimos que salir en reversa. No le miento, jefe, pero saliendo del llano, la camioneta volvió a avanzar. 2 días después, el chino murió en un enfrentamiento a manos de los soldados. Yo sigo pensando que el difunto vino por él. El hombre suspiró y después de una larga pausa, continuó diciéndome: yo en estos últimos días he tenido bastantes pesadillas. La verdad, tengo mucho tiempo en esto y esta es la primera vez que me pasa algo así, como que presiento que mi fin está cerca. La verdad, al escuchar su historia me arrepentí de haber tomado ese viaje, pero pues ya que podía hacer. Luego de un rato llegamos y lo dejé en el destino. Me quiso dar una buena propina, pero no se la acepté, ya que el dinero mal habido solo trae mala suerte. Unos días después lo reconocí en el periódico local. Lo hice al ver su brazo, ya que lo tenía todo tatuado y sin duda era el mismo. Al parecer murió en las manos de otro grupo rival. Qué triste saber que me contó a mí su presentimiento, pero supongo que esa gente debe vivir sabiendo que en cualquier momento se pueden ir de este mundo.